largo de nuestra vida, diferentes obstáculos se van interponiendo entre nosotros y nuestra anhelada meta de ser felices. Algunos de estos obstáculos son externos, sin embargo, estos obstáculos no encarnan por sí mismos un poder demasiado preocupante. Si algo externo bloquea nuestro andar, es simplemente porque algo interno valida y consiente dicho obstáculo. Algunas de las cuestiones que trata el libro: ¿serás lo que debas ser? Así, entre signos de pregunta, un enfoque psicológico para acercarse a la felicidad, escrito por Daniel Alejandro Fernández, que está en línea con nosotros para hablar acerca del tema. Daniel, Claudia Bonato de Radio 2 de Rosario te saluda, buenas noches. Hola Claudia, buenas noches, un gusto hablar con vos. Bienvenido al programa. Muchas gracias. Bueno, cuando vimos la frase, cuando vimos el título, realmente nos atrajo. Serás lo que debas ser, si no, no serás nada, sería el claro, título que evoca, ¿no?, una de las máximas de José de San Martín. Tal cual. Que podría tener innumerables lecturas, no sé si infinitas, pero un par, ¿no? Yo pensaba, cuando comencé a leerlo y a leer también alguna info del libro, dado que es una frase dicha de un padre a su hija, podría interpretarse como un consejo para que sea auténtica, para que sea fiel a sus convicciones. También puede ser una suerte de predestinación, ¿no? Serás esto para lo que has nacido y ninguna otra cosa, como si hubiese un destino escrito y la única tarea en esta vida consistiese en descubrirlo. Y también podría llevar implícita esta frase la idea de inmutabilidad, es decir, si cambias, dejas de ser vos mismo. ¿Qué hubo en el título de todo esto? Bueno, en realidad hubo un poco de todo eso y por eso me llevé a interrogar justamente esta frase de San Martín, ¿no? Y partiendo de la base que desde el punto de vista psicoanalítico el eje a seguir es siempre el deseo, nuestro deseo, yo interrogué este deber ser. Y básicamente apunto a que si lo que uno siente que debe no es lo que desea, mejor que no lo intente porque va a estar en problemas. Es decir, propongo que se haga una equivalencia entre el deber ser y el querer ser. Es decir, que empecemos a tratar de deber ser eso que deseamos, para poder acercarnos a la felicidad. El problema es que muchas veces se confunde el deseo propio con el deseo de los otros, y esto es un gran obstáculo. Sí, sin duda. Aparte porque en ese camino me planteaba muchas cosas, muchos ejemplos, ¿no?, a medida que te escuchaba, pero pensaba, cuando uno tiene una vocación, por ejemplo, quizás lo que quiere es ser ese profesional que algún día soñó, pero en el camino se encuentra con un montón de deberes, de cosas que tiene que hacer, aunque en la práctica en sí poco hablen o poco digan de la profesión final que está aspirando a lograr, ¿no? Tal cual, y por eso a veces cuestan, pero si la vocación de alguien es una vocación sincera, esos obstáculos, esos pequeños deberes, los va a tomar como parte del camino. Y puede incluso hasta empezar a disfrutarlos también, ¿no? Y esto tiene que ver con dejar de esperar que la felicidad sea una totalidad que algún día vamos a alcanzar, porque esto es un pensamiento utópico. La felicidad es algo que vamos a ir alcanzando paulatinamente mientras seamos fieles a nuestros deseos. Es decir, en el camino es como vamos a ir descubriendo pequeños o grandes momentos. El problema es que en ese recorrido siempre aparecen estos obstáculos, ¿no? Y la gente suele tender a echarle la culpa al afuera. Y no siempre, pero en la enorme mayoría de las veces, esto que pasa en el afuera tiene que ver con lo que pasa adentro. Es decir, a veces estos obstáculos de afuera son un espejo que reflejan lo que tenemos que modificar internamente para que deje de aparecer en el afuera. Uno a veces cuando analiza o escucha historias de vida de otras personas y dicen, vos podés creer lo que le pasó a Estelita, más no le podía pasar, fíjate, desde el año pasado hasta acá, esto, se empiezan a enumerar obstáculos y problemas en su vida, desde lo laboral, lo económico, lo familiar, la vida de pareja, inconvenientes con los hijos, es decir, y como si todo esto fuera poco, mirá lo que le pasó ayer. Claro. Entonces, a veces hay como debates, ¿no?, en torno al tema, y a veces surge también la posible explicación de atrás de los problemas. Hay gente que tiene como una empatía con los problemas, otros dicen, no, bueno, es la fatalidad, es la vida que le tocó vivir, y uno se encuentra en el
medio de esta situación, justamente a veces tratando de encontrar una respuesta, porque en el fondo queremos ayudar a Estelita, por ponerle un nombre, ¿no? Queremos que su vida cambie o que sea mejor, pero parecería a simple vista que ella se encuentra con más obstáculos que el resto. Ajá, bueno, puede ser que algunos de esos obstáculos sí sean puramente externos, ¿no? Que haya tenido un determinado accidente o el fallecimiento de algún familiar, esto que no lo generó uno, pero solo algunos obstáculos, la enorme mayoría de las veces no. Y cuando vemos a estas personas que van con la nube encima, que parece que siempre les llueve solamente a ellos, es demasiado casual. Y generalmente gente que tiene una especie de fijación al sufrimiento, y es aconsejable, aunque parezca contradictorio, no ser tan comprensivos con estas personas. A ver, ¿cómo es esto? Porque esto de dar comprensión, dar contención tiene demasiado buena prensa. Jacques Lacan decía: cuídense de comprender a los pacientes, y voy a explicar por qué digo esto. Estas personas que viven penando permanentemente, que si no hablan de las enfermedades que tienen, es de las que tuvieron o de las que pueden llegar a tener o de las que tienen sus vecinos, que parece que todo les sale mal, si uno los comprende, si uno comprende en exceso, llega a justificarlo. Y si lo justifica, esa persona no cambia. Es importante, aunque parezca cruel, pero es para el bien de esa persona, tratar de instar a que esta persona se pregunte qué tiene que ver ella con eso que le pasa. ¿No estará siendo demasiado negativa? ¿No estará haciendo siempre lo mismo? Si alguien siempre llega al mismo resultado, por ahí debería cambiar lo que está haciendo. Si uno no logra que la persona se haga cargo de que tiene que ver con eso, no va a cambiar. Solo se va a quedar en la queja de que cambien los demás, lo cual es un imposible. Por eso hay que tener cuidado con esto de la comprensión. Si uno comprende tanto, al otro finalmente lo termina justificando, quizás se va tranquilo a su casa porque hizo una catarsis y contó su vida, pero se va a su casa a hacer exactamente lo mismo, sin ningún cambio. Claro, también me imagino difícil de que logre ver que en esto hay una buena actitud de nuestra parte si no hace algún análisis o no hace alguna terapia que por allí colabore a que esclarezca las cosas, por otro lado, que no sea justamente la lástima o la compasión o la contención. Tal cual, tal cual. Es decir, con la contención, con la lástima, con la comprensión, la persona se siente aliviada, pero sigue exactamente igual. Claro, porque pensaba, si uno reacciona de esta forma, ¿cuál puede ser la respuesta, volviendo al caso de supuesto de Estelita? ¿Cuál puede ser la reacción? Y fíjate, en medio de todos los problemas y con todo lo que me está pasando, encima me dan vuelta la cara. Claro, encima bueno, y es que esto posiblemente sea lo que le sigue pasando a Estelita. Es decir, muchos ya se cansaron y ya le dieron vuelta a la cara, y entonces son más cosas de las que quejarse. Lo importante es tratar de ser medianamente diplomático, pero sí, de alguna manera hay que tratar de que esta persona entienda que tiene que cambiar algo. Como yo siempre le digo a los pacientes, por suerte no somos árboles, así que si algo no nos gusta nos podemos correr. Si nos están pinchando y nos duele, con gritar y que otro nos venga a comprender y a dar su contención, no alcanza, nos tenemos que correr del lugar. Y eso solo puede ocurrir si uno empieza a aceptar que tiene que ver con esto de lo que tanto se queja en el afuera. Daniel, volviendo al tema de los deberes y de las obligaciones, muchas veces nos encontramos nosotros mismos diciendo, ¿pero qué querés? Si no lo hago yo, no hay otra persona que lo haga. Yo no estoy de acuerdo con esto, yo no quiero hacer esto, no me hace feliz hacer esto, pero si yo no voy, si yo no me acerco a tal lugar o si no acompaño a tales personas, no hay quien me releve, no hay quien lo haga por mí, y estoy siendo muy infeliz. ¿Cómo se sale de esto o cómo se resuelve esto? Bueno, si una persona con este tipo de deberes, por ejemplo, tuviera que ver con una cuestión laboral o algo por el estilo, que sí o sí lo tiene que hacer, que no hay otra persona que la suplante, yo digo que a veces más es menos, es decir, a veces más actividad es menos angustia. Por lo menos sería bueno que esa persona paralelamente trate de hacer con su vida otras cosas que sí le gusten, que tengan que ver con el deseo, porque es una manera de compensar. Si no, solamente se queda en el terreno de las obligaciones y la parte del deseo queda dejada de lado. Y quien descuida tanto sus deseos comete el error
de que algún día los termina olvidando. Y empieza a vivir en función de lo que se supone que hay que hacer, de lo que esperan los demás, y uno mismo se perdió en el camino. Olvida la expectativa, ¿no? También. Bueno, tal cual, no sé si deseos es sinónimo de expectativa. Si me están escuchando los psicólogos, se deben estar agarrando la cabeza, pero yo pienso... Se entiende perfectamente. Por allí que uno reemplaza o pospone demasiado las expectativas a tal punto que un día dice, bueno, ¿y qué era lo que yo esperaba? Tal cual. Es decir, el que se somete tanto a las expectativas de otros, a los deseos de otros, ocupa lo que para los psicoanalistas es el lugar de esclavo. Y un esclavo, para funcionar como esclavo, no tiene que tener deseos propios, solamente satisfacer al amo, sea quien sea ese otro. Por esto es que uno finalmente no sabe qué quiere. Y esto se ve muchas veces cuando una persona, no sé, en el caso de que una mujer es abandonada por su marido y ella siempre fue la ama de casa, que se ocupaba de todo y del otro, y cuando queda sola ya no sabe qué hacer porque no sabe qué es lo que ella quiere. Y bueno, en cierta forma uno no quiere ser todavía cargarle más culpas o más responsabilidades a esta persona que ya de por sí encarna todos los deberes, pero también es bastante cómodo cumplir en un punto los deseos del otro y no pensar o no ponerse a reflexionar sobre cuáles son los propios y sobre los cuales hay que trabajar duro. Sí, eso es muy cierto. Mucha gente se queda en la posición de comodidad porque sabe que si se arriesga puede fracasar y entonces ya no tiene a quién echarle la culpa y cae en la cuenta de que es el único responsable de su vida. Y esta posición de comodidad suele venir con la famosa frase que dicen algunos pacientes: sí, ya sé que tengo que cambiar, pero es difícil. Y yo digo, sí, es difícil, pero ¿por qué tendría que ser fácil? Digo, las cosas importantes cuestan y valen la pena. Si algo no cuesta, no vale la pena. Es como cuando alguien va a un shopping y quiere comprar una prenda de marca, de buena calidad, le va a costar. Bueno, un cambio radical en la vida de una persona que implique autocuestionarse, implicarse en eso que le ocurre, hacerse cargo, cambiar frente a los otros, es un cambio difícil. Por supuesto, pero vale la pena. Uno de los ejemplos que ponías recién tenía que ver con el ámbito laboral. Otro que podemos pensar es el ámbito familiar, donde muchas veces hay que tomar decisiones, donde están las fiestas de por medio, las obligaciones, las tradiciones. Y mira, si no hacemos esto, mamá se enoja, si no hacemos esto otro, papá se pone mal. Y uno llega a los 40, a los 50, a los 60 años a veces, si es que todavía tiene la fortuna de tener a sus padres, haciendo lo que mamá y papá quieren, como si tuviésemos todavía 4 o 5 años. Sí, bueno, no es grave si uno tiene que hacer una pequeña concesión. Digo, bueno, paso a saludar, listo. Digo, hacer ese tipo de cuestiones todos las hacemos. El problema es que hay gente que, como vos decís, parece que manejara toda su vida en base a esos mandatos familiares y cumple con uno y cumple con otro. Y estas etapas que decías vos, a los 30, a los 40, a los 50, está bueno que una persona se pregunte ¿hasta cuándo piensa seguir solo satisfaciendo a los demás? Porque uno se queda en el camino, uno se va en el camino. Serás lo que deba hacer. En realidad está hecho justamente con signos de pregunta porque es una invitación a la interrogación sobre lo que estamos haciendo en nuestra propia vida. Es un enfoque psicológico para acercarse a la felicidad, con toda la humildad, ¿no? Sabiendo que la felicidad como tal es casi una entelequia, algo inalcanzable, y uno a veces le quita poco valor a ese segundo en el que algo le salió bien. No sé, estamos tranquilos tomando sol en una plaza, el sol es agradable, la tarde está linda, y segundo más tarde nos vimos el rollito y ya nos amargamos porque me tengo que poner a dieta. Pero ese segundo anterior fue feliz y uno como que le quita peso, ¿no? Le quita valor y le agrega todavía mucha más carga a lo que viene después, y es lo que nos renueva permanentemente la idea de que la felicidad no se alcanza completa nunca, ¿no? Sí, y también tiene que ver con cambiar la actitud frente a las cosas. Si ponemos a dos personas distintas y que le pasen lo mismo, y una persona tal vez será demasiado manija con las cosas malas, ve solamente el medio vaso vacío, y por más que le aparezcan situaciones buenas en su vida, y
las deja pasar porque está demasiado fijado a lo malo, al sufrimiento, y otra persona a la que le pasa lo mismo, tal vez empieza a tratar de disfrutar más las cosas buenas por pequeñas que sean. Digo, tiene que ver con un cambio de actitud también, esto de empezar a ver también lo positivo, no solo enredarnos y rumiar mentalmente con lo malo. Daniel, una charla para continuar, sin duda, porque todo esto abre nuevas puertas a cuánto tiene que ver la educación, cómo Seguro. hemos sido formados, nuestra matriz educativa, ¿no? Que totalmente. Madres y padres nos han enseñado que el sufrimiento, escuelas, religión, tantas cosas que nos han enseñado que del sufrimiento se aprende. Totalmente. Y que el sufrimiento es edificante. Y todo esto también está ligadito al deber ser. Sí, es que todos son mandatos que nos terminan rigiendo. Por supuesto. Te agradecemos por estos minutos, éxito con el libro y ya lo estaremos compartiendo. Bueno, muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Daniel Fernández es el autor del libro ¿Serás lo que debas ser? Un enfoque psicológico para acercarse a la felicidad. Desde luego que el camino no es el mismo para todos y por ende las respuestas que se requieren tampoco. La travesía que nos conduce a descubrirnos, dice Daniel, a revelarnos ante nosotros mismos, no deja de ser un viaje individual en busca de nuestro deseo.